Hola, buen día. Soy Andrea Hernández González, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el día de hoy vengo a compartir parte del contenido de mi ensayo, el cual decidí nombrar como Del discurso a la práctica, desafíos de la igualdad sustantiva e inclusión en la Universidad Veracruzana. Antes que nada, me gustaría iniciar esta presentación con una pregunta un tanto reflexiva para poder comprender un poco más la magnitud del tema porque mucho hablamos hoy en día de una sociedad igualitaria, inclusiva, cero discriminativa, pero ¿qué es lo que verdaderamente entendemos por igualdad e inclusión? ¿Estamos siendo realmente inclusivos o solo repetimos parte de un discurso que suena bonito? Entendamos primero qué es y la diferencia entre igualdad e igualdad sustantiva. La igualdad formal o solo igualdad consiste en conocer cuáles son nuestros derechos como personas. La igualdad sustantiva va más allá de esto. Implica que todas las personas puedan recibir un trato y oportunidades equitativas para ejercer sus derechos. Es decir, no basta con que los derechos estén escritos en papel, sino que sean accesibles en la práctica. Bajo estos conceptos, podemos decir que la Universidad Veracruzana ha logrado entender la esencia tanto de la igualdad como de la igualdad sustantiva, y lo podemos ver reflejado en el establecimiento de múltiples reglamentos o en la creación de unidades como por ejemplo la de género. Pero al analizar más a profundidad, un vistazo a nuestras aulas y pasillos y podemos darnos cuenta de las pequeñas brechas que existen entre el discurso y la realidad. La UV, y esto es algo que no podemos negar, es una de las universidades que más ha avanzado en visibilizar la diversidad sexual y de género, pero con esto ha descuidado otras áreas igualmente importantes. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los alumnos que tienen movilidad limitada o los que presentan problemas de comunicación? Es aquí donde la inclusión empieza a tornarse más selectiva. Y esto no es por falta de leyes, sino por falta de seguimiento, recursos y sobre todo capacitación. Voy a estructurar esta parte de la presentación con base a las tres problemáticas principales que abordo en mi ensayo: la infraestructura, la capacitación y la igualdad selectiva. Empecemos por lo más evidente, la infraestructura. ¿Cuántos de ustedes han visto que sus facultades cuenten con infraestructura necesaria o realmente adaptada para todas las condiciones? Pongámonos en el lugar de un estudiante que usa muletas o silla de ruedas. Llega a la universidad, ve una rampa, pero esa rampa solo llega a la planta baja y los salones del segundo o tercer piso simplemente no puede llegar, como si la inclusión fuera válida únicamente en el primer nivel. Para lograr una educación inclusiva, es necesario garantizar la participación plena de los grupos en desventaja. Pero, ¿cómo participar si es el mismo edificio el que te impide el acceso? En este punto, quiero mencionar también la definición de discriminación por parte de la misma UB, que la plantea como un trato desfavorable a una persona o grupo de personas relacionado con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Con esto en mente, y aunque nadie lo haga con mala intención, hablamos de discriminación por falta de accesibilidad, una barrera invisible pero real. En este apartado, me gustaría añadir también dos condiciones importantes. La primera es que muchas de las estructuras fueron diseñadas, muy posiblemente, sin considerar a personas con algún tipo de discapacidad física o motriz. Y cuando alguien que las presenta llega, por más que se intenta ajustar parte del programa para llevar a cabo las clases en la planta baja, ¿cómo hacer si los laboratorios o salones especializados se encuentran en la más alta? La intención está, falta refinarla. La segunda se relaciona con el número de permanencia de estas personas. Una gran cantidad no se matricula a sabiendas del tipo de necesidades que requieren, y quienes deciden continuar se enfrentan a estas dificultades diarias que pueden llegar a contribuir como factor de deserción. Pasemos al segundo punto, la capacitación. Cuando vamos un poco más allá del problema físico y nos percatamos de que este no termina en las rampas, sino que se extiende hasta las aulas. La verdadera inclusión
exige que los docentes sepan cómo atender la diversidad. Hoy, los talleres de capacitación se centran casi exclusivamente en género y diversidad sexual. Y eso está bien, pero no preparan a los profesores para trabajar con estudiantes sordos o con limitaciones visuales o con necesidades cognitivas específicas. Si el docente no ha recibido formación en comunicación accesible, simplemente no sabe cómo actuar. Y no es que no quiera, es que la institución no le ha dado las herramientas. En el año 2025, Anaya, con su trabajo titulado Inclusión de estudiantes con discapacidad al entorno universitario, confirma que los docentes se sienten incompetentes para atender a alumnos con discapacidad y aunque la UV tiene políticas, no hay seguimiento y por lo tanto no se evalúa si esas políticas funcionan. El tercer y último punto es el más delicado. La UV ha concentrado sus esfuerzos en la diversidad sexual y de género, pero a pesar de ser un avance importante, la inclusión no puede ser selectiva. Si concentramos todos los recursos en un solo tipo de diversidad, estamos dejando fuera a otros. Si un estudiante con una discapacidad motriz no llega a su aula o si un alumno con autismo no encuentra un docente capacitado, por más reglamentos de igualdad de género que existan, estamos hablando de una falta de igualdad real, porque esos estudiantes no están recibiendo las mismas oportunidades. La inclusión real no está en los documentos, está en las acciones. Se demuestra en el día a día, cuando cualquier estudiante puede entrar a cualquier aula, cuando un docente sabe comunicarse con quien no escucha, cuando nadie tiene que esforzarse el doble para recibir la misma educación. Mientras la UV no amplíe su mirada, el discurso inclusivo quedará como mero gesto simbólico. Con todo lo abordado, podemos presumir el sólido marco normativo con el que cuenta la UV, pero también su fallo en la implementación, con infraestructura limitada, docentes sin preparación y una inclusión que se centra en una sola forma de diversidad. A pesar de esto, sería muy injusto no reconocer que ha construido buenos cimientos, tomar en cuenta que la inclusión involucra a todos y mejorar lo que ya existe. ¿De qué manera? Con medidas concretas. En edificios antiguos, muy difíciles de remodelar, instalar elevadores o plataformas que den acceso a zonas que hoy están limitadas. Y en cuanto a la capacitación, fomentar en docentes y, ¿por qué no, en el alumnado? Herramientas para entender las discapacidades físicas, cognitivas y sensoriales. No se trata de empezar de cero, sino de mejorar lo que ya existe, ampliar la mirada y brindar elementos reales para la comunidad. Si logramos eso, el discurso de inclusión dejará de ser un gesto simbólico, se convertirá en una práctica cotidiana donde cada estudiante, sin excepción, encuentra las condiciones para aprender y desarrollarse, porque la inclusión real no es un lujo, es un derecho. Con esto me despido y agradezco su atención. Comparto aquí la bibliografía utilizada para adentrarse más al tema si así lo desean. Gracias.